Era el 60 cumpleaños de mi madre Bess. Afuera, caía una ligera nevada. Las calles de Boston ya estaban cubiertas por el gris invierno, y la gente pasaba a toda prisa, con el cuello subido y la cabeza gacha. Me quedé de pie frente a la vieja casa con un gran transportín, nervioso a mi pesar. Dentro había un mencón con un pelaje espeso y exuberante, un gato que había seleccionado y reservado cuidadosamente con un mes de antelación. Solía decir que, de pequeña, lo único que quería era un gato. Pero la vida siempre se interponía, la compra, las facturas, el peso de la supervivencia diaria. Cada vez que pasábamos por una tienda de mascotas o veíamos a alguien en la calle acunando a un gatito, se detenía, observaba en silencio un momento y luego susurraba, ojalá tuviera uno así. Así que esta vez lo hice posible. Cuando entré, ella estaba en la cocina fregando la estufa. Se giró al oír mi voz y sus ojos se iluminaron al ver el portabebés en mis brazos. ¿Eso es? Asentí. Feliz cumpleaños, mamá. Siempre dijiste que querías un gato para que te hiciera compañía. Ya me acordé. Se quedó paralizada un instante, luego se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. El gato se asomó desde el transportín y emitió un suave maullido, como si reconociera su emoción. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una voz aguda e impaciente sonó desde la sala de estar. ¿Qué carajo es esto? Mi padre, Bardo, se había levantado del sofá, con la mirada fija entre el gato y mi madre, con una expresión de desaprobación absoluta. Se acercó, con voz baja y amarga. ¿Gastaste dinero en eso? Abrí la boca para explicarlo, pero mi madre, instintivamente, tapó el porteador, su voz era apenas un susurro. No fui yo. Fay me lo trajo. ¿Te lo conseguí? ¿Un gato? ¿Tienes idea de cuánto cuestan estas cosas? ¿Sabes siquiera lo poco que recibes de la seguridad social? ¿Y tienes el descaro de aceptar algo así? Su voz se alzó, cortante y cortante. Se oyeron pasos por las escaleras. Mi hermano menor, Bobby, apareció arrastrando los pies, con la cara aún hinchada por el sueño. ¿En serio, mamá? ¿Un gato? ¿Te estás volviendo loca? ¿Y la comida? ¿La arena? ¿Las facturas del veterinario? ¿Quién paga la gasolina el mes que viene? La sala se llenó de tensión. Mi madre estaba de pie al borde de la cocina, abrazando al gato tembloroso. No dijo ni una palabra. Miré sus manos, encallecidas y desgastadas por décadas en los fogones, que ahora rodeaban con ternura a una pequeña criatura que no había hecho más que existir. Y en ese instante, vi algo que me resultó familiar y completamente extraño a la vez. Era ella quien celebraba su cumpleaños, pero parecía una intrusa en su propia casa. Respiré hondo. Papá, le regalé el gato. Siempre ha querido uno. Me da igual quién lo haya dado, espetó. No se queda. Esta casa ya está bastante desordenada, no quiero ver esa cosa aquí. El gato emitió un grito agudo, sobresaltado. Mi mamá intentó calmarlo, pero antes de que pudiera, mi papá le arrebató el portabebés. Me lancé hacia adelante. Papá. Está nevando afuera. ¿Y qué? Tiene pelo, ¿verdad? Dijo, abriendo la puerta de golpe. Una ráfaga de viento helado me golpeó la cara como una bofetada. Los copos de nieve me picaron la piel. Bardo, no, la voz de mi madre se quebró detrás de mí. Pero no se detuvo. Salió furioso a la escalera de entrada y dejó el transportín en el suelo, dándose la vuelta para asestarle un último golpe. ¿Quieres un gato? Espera a que puedas permitírtelo. Cerró la puerta de golpe tras de sí. Silencio. Mi madre se quedó paralizada junto a la entrada, mirando la nieve y el pequeño y tembloroso transportín en el porche. Su mirada se quebró como un cristal. El viento volvió a soplar. Seguí su mirada hasta el gato, hecho un ovillo, temblando de frío y miedo. Lentamente, se agachó, ahuecando su rostro entre sus manos, y comenzó a sollozar, sollozos silenciosos y entrecortados que retorcieron algo muy profundo dentro de mí. Me acerqué y apoyé suavemente una mano sobre su hombro. No levantó la vista.
¿Sabes, Fay?, murmuró. Solía creer que si aguantaba lo suficiente, las cosas mejorarían. Ella sorbió por la nariz, su voz todavía temblaba, pero más firme que antes. Cuando tu padre empezó su negocio, ya tenía mal carácter. Me dije a mí misma que estaba estresada, que debía ser más considerada. Podía con ello. Entonces nació Bobby, y me dijo que dejara de enseñar, que la familia me necesitaba. Pero no se trataba de necesidad. Se trataba de control. De asegurarse de que no tuviera ningún terreno que pisar, ninguna voz que alzar. Pensé que cuando ustedes, hijos, crecieran, cuando nosotros fuéramos mayores, se ablandaría, pero hoy cumplo 65. Y no solo no me dijo feliz cumpleaños, sino que tiró a la basura lo único que he querido toda mi vida. Finalmente me miró. Tenía los ojos húmedos, pero algo nuevo brilló en ellos, algo tranquilo. Desconocido. Inquebrantable. No me voy por el gato, Fay. Me voy porque por fin entiendo. Nunca se me ha permitido desear nada en esta casa. No dije ni una palabra. Solo extendí mi mano. Ella dudó por un segundo, luego colocó la suya en la mía y apretó. Asentí. Vamos. Se puso de pie, tomó al gatito tembloroso y lo sostuvo cerca, como si estuviera sosteniendo la versión de sí misma que había estado esperando durante décadas ser vista. La puerta se cerró tras nosotros con un suave clic. Nadie vino tras nosotros. Nadie la llamó por su nombre. La nieve seguía cayendo. El viento seguía cortando. Pero por primera vez, lo supe, mi madre por fin caminaba hacia algo que se parecía mucho a la libertad. Esa noche, corrimos a una clínica veterinaria de urgencias las 24 horas. Le diagnosticaron hipotermia y debilidad extrema. El veterinario dijo que si hubiéramos llegado más tarde, quizá no habría sobrevivido. Mi mamá estuvo sentada en un banco de la sala de espera toda la noche, con la mirada fija en la puerta de cristal que la separaba de la pequeña cama de hospital. El agotamiento se reflejaba en cada arruga de su rostro. Apretaba con fuerza una bufanda vieja, la que le regalé cuando me fui a la universidad. Y, como entonces, permaneció sentada en silencio, absorbiendo el dolor sin nadie con quien compartirlo. La observé y no pude evitar pensar en la vida que había vivido, o más precisamente, en los años que había estado atrapada. De joven, mi madre era una de las mujeres más brillantes de nuestro pueblo. Se llamaba Bess. Daba clases de piano en la escuela local y escribía ensayos que a veces se publicaban en el periódico local. Sus padres la elogiaban por su talento y paciencia, diciendo que su música podía calmar incluso a los niños más alborotadores. La biblioteca del pueblo la invitaba a organizar eventos de lectura. La gente la respetaba. Tenía presencia. Nunca vestía con elegancia, pero siempre era pulcra y serena. Cuando sonreía, se le formaban unas tenues líneas en las comisuras de los ojos, como pequeñas lunas crecientes. Mi padre, Bart, era considerado, por aquel entonces, un hombre ambicioso. Tenía un pequeño negocio de materiales de construcción, encantador y ambicioso. En tan solo unos años, se hizo famoso. Cuando cortejaba a mi madre, solía esperar afuera del salón de música todos los días después del trabajo, incluso fingía aprender a tocar el piano, diciendo, «Solo quiero entenderte mejor». Mi madre era joven y bondadosa. Quizás realmente creía que el amor era algo que la gente podía desarrollar. Pero durante el primer año de matrimonio, le pidió que vendiera el piano. Él dijo, «¿Por qué necesitas trabajar? Puedo cuidarte». Y luego, «Estás cerca de los papás de esos niños todo el día, no me gusta». Dejó de dar clases de piano. También dejó de escribir. Él decía que escribir no daba dinero. Que era una pérdida de tiempo. Ella cedió. Dejó su trabajo, quedó embarazada, me dio a luz a mí y luego a mi hermano. Al principio, intentó resistirse. Pero cada discusión terminaba con Bart en completo silencio durante días. Sin hablar, sin comer, sin ayudar en nada. La casa se convertía en una nevera de silenciosa tensión. Ella siempre era la que cedía, no porque fuera débil, sino porque no quería que mi hermano y yo creciéramos en una zona de guerra.
Cuando fui un poco mayor y más consciente, una vez le pregunté, ¿te arrepientes? Ella esbozó una sonrisa cansada. El arrepentimiento no impide que lleguen los días. Luego se dio la vuelta y regresó a la cocina. Su vida era un ciclo: se levantaba a las 6, preparaba el café, calentaba las tostadas, dejaba a los niños en el colegio, lavaba la ropa, limpiaba, cocinaba, daba clases particulares a mi hermano, quitaba la mesa, sacaba la basura, limpiaba las ventanas. Por la noche, tenía unos 10 minutos para ella sola en el balcón, contemplando las luces dispersas de nuestro pequeño pueblo, completamente quieta. Una vez, me levanté tarde a buscar agua y la vi allí, sola. En sus manos llevaba un viejo cuaderno descolorido. Me acerqué sigilosamente y vi el título, La música de la tarde, un ensayo que había escrito años atrás. Seguía usando el lápiz, revisando cuidadosamente cada palabra, trazo a trazo. Como si la escritora que llevaba dentro nunca la hubiera abandonado del todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era alguien que se conformara con una vida insignificante. Era alguien que se dejaba llevar por ella. No es que nunca intentara liberarse. Pero cada vez que buscaba algo más, le decían, los niños aún son pequeños. Y cada vez que se atrevía a resistirse, la asfixiaban con, no traigas problemas a esta casa. Cuando nació mi hermano, Bart la miró fijamente a los ojos y le dijo, ni se te ocurra volver a trabajar. Ya tienes 2 hijos. Yo aporto el dinero. Tú te encargas de la casa. Él no preguntó. Él declaró. Y ella asintió, diciendo solo, entiendo. Luego limpió el piano digital que la había acompañado durante incontables noches y se lo regaló al hijo del vecino. Después pregunté, ¿por qué no lo conservaste? Ella dijo, tu papá pensó que estaba en el camino. No, lloró. No gritó. Lo dijo en voz muy baja. Pero mi corazón se hundió poco a poco. Recordé algo que escribió una vez antes de casarse. Quiero que mi vida sea algo más que el aroma de una estufa. Quiero tinta sobre papel y la calidez de las teclas de un piano. Pero desde el día en que se casó con mi padre, lo único que tuvo fue la estufa. Ella había pensado en irse. Yo lo sabía. Una vez, Bart llegó a casa borracho y le gritó, déjame. A ver qué tan lejos llegas. Mañana probablemente estarás mendigando en la calle. ¿Crees que alguien te va a ayudar? Ella permaneció de pie en la esquina, como un clavo casi arrancado de la pared, congelada. Yo era solo un niño entonces, demasiado pequeño para saber lo que significaba suplicar. Solo sabía que papá gritaba, y me asustó. Corrí a protegerla, pero ella me empujó suavemente detrás de ella y dijo, no pasa nada, solo está borracho. Pero ella era la única que había estado realmente sobria. La única que veía las cosas con claridad. La tragedia fue que nadie la dejó vivir con esa claridad. Esa noche, por primera vez, vi realmente lo que había en sus ojos, una pérdida profunda y pesada. Era como si hubiera pasado los últimos 30 años viviendo bajo el techo de otra persona. Y ahora, finalmente, estaba lista para ponerse de pie. El día que mi madre por fin se mudó de aquella casa sofocante, el viento era más frío que en toda la semana. Bess llevaba su abrigo de algodón desteñido, con la tela rala tras años de lavado. Su postura era enérgica, casi sorprendentemente. No echó un último vistazo a la casa, no revisó los cajones ni los armarios, no se quedó en la puerta. Simplemente abrazó al frágil gato contra su pecho y salió. Llevaba una vieja maleta de cuero a su lado. Dentro había algunas mudas de ropa y una pequeña caja roja para guardar cosas, algo que había guardado para sí durante 3 décadas, su único espacio privado en esa casa. Ni siquiera Bart había mirado realmente dentro. Para cuando descargamos todo en su nuevo apartamento, ya había anochecido. Era un lugar modesto cerca del mar, a solo 10 minutos de donde yo trabajaba. El apartamento no era grande, pero estaba limpio y luminoso, con un ligero aroma a sal marina en el aire. Por la ventana, se veía un pequeño fragmento del horizonte, y en los días despejados, la luz del sol se derramaba sobre el suelo de la cocina en ángulos dorados. Mamá se acomodó en el sofá de tela de la sala, con el gatito hecho un ovillo en su regazo. Le acarició el lomo con suavidad y susurró, «Qué tranquilo está aquí».
Asentí y me acerqué a tomarle la mano. Por fin puedes dormir de verdad. Sonrió, pero tenía los ojos húmedos. No por tristeza, sino por algo más. Algo llamado alivio, una sensación tan desconocida en su rostro que casi parecía fuera de lugar. A la mañana siguiente, la llevé a un banco local para ayudarla a abrir una cuenta. Estábamos en el mostrador cuando de repente se me ocurrió una idea. Mamá, dije, siempre nos decías que no tenías dinero. ¿Cómo lograste criarnos a Bobby y a mí, sobre todo con esas clases de arte a las que me inscribiste cuando papá se oponía tanto? Parpadeó y luego sonrió tímidamente. Lo ahorraba del dinero de la compra, con unas cuantas cosas aquí y allá. Y a veces los vecinos me daban dinero por ayudarles a cortar el césped o a cuidar a sus perros. Nunca tuve una cuenta propia, así que la mantuve oculta. Luego añadió en voz baja, no era para mí. Siempre lo fue para ustedes dos. Les encantaba pintar, así que los inscribí aunque eso significara apretarse las cosas en otras áreas. A tu hermano le encantaban los deportes, esas cuotas tampoco eran baratas, pero lo resolví. Sentí una opresión en el pecho. Me aferré al borde del mostrador con un nudo en la garganta. Bueno, dije intentando tranquilizarme, ahora podrás tener una cuenta que sea solo tuya. Ella asintió y abrió lentamente la cajita roja, con manos inseguras. Dentro había fajos de sobres viejos atados con gomas elásticas. Algunos estaban amarillentos por el tiempo, algunos estaban desgastados en las esquinas. Sacó un fajo y me lo dio. Esto es todo lo que ahorré del supermercado, trabajos extra, cosas pequeñas. Lo guardé todo aquí. Los hojeé. Cada sobre contenía billetes de 20, 50 y, ocasionalmente, pequeños, perfectamente organizados y etiquetados por año. Esto es, no pude terminar la frase. Bajó la mirada y rió levemente, avergonzada. No pude ahorrar mucho de una vez, así que guardé lo que pude. Pensé que quizás algún día te ayudaría a ti o a Bobby. Nunca tuve una cuenta propia, así que supongo que este era mi pequeño cofre del tesoro. Me ardía la garganta. Esos billetes no eran solo dinero, eran fragmentos de 30 años. 30 años de sacrificio silencioso, entre listas de la compra y tardes en el balcón. 30 años recuperando fragmentos de libertad, $1 a la vez. Luego dijo en voz baja, no subestimes a tu mamá. Yo también sé contar. No pude hablar. Asentí y guardé los sobres con cuidado, como sellando una historia que ella había escrito con silencio y abnegación. Una historia escrita no con grandes declaraciones, sino con resiliencia, moderación y amor. Mientras tanto, en su lado de la historia, Bart y Bobby se lo pasaban genial como si nada hubiera pasado. Unos días después, Bobby publicó un vídeo en las redes sociales y se aseguró de etiquetarme. Estaba sentado en la cocina de Marta, masticando un filete grueso. Detrás de él se encontraba su cocina de concepto abierto, cuidadosamente diseñada, con iluminación tenue y estantes decorativos. La mesa estaba puesta con vino tinto, velas aromáticas y lo que parecía un cuchillo de trinchar muy caro. Su tono era petulante, como si estuviera pronunciando un discurso triunfal. Papá ha estado cenando en casa de Marta últimamente. ¿Y adivina qué? Sus chuletas de cordero superan con creces esas comidas saludables y sosas que mamá solía preparar. Al final del vídeo, incluso giró la cámara para captar a la hija de Marta, Jodie, parada allí con un frasco de especias, como una compañera obediente. El título decía, las cenas familiares, como deben ser. Cuando el vídeo apareció en mi teléfono, la pantalla pareció volverse borrosa por un segundo. Mi mamá estaba justo a mi lado en ese momento, hojeando tranquilamente un libro de cocina digital. Estaba aprendiendo a hacer una ensalada de ricota baja en grasa. Quise quitarle el vídeo, pero ella lo miró justo a tiempo de verlo. Ella no dijo nada, solo dejó escapar una suave risa. Querían que viera eso, ¿no? Fruncí el ceño. Es patético. Ella asintió. Está bien. Antes cocinaba todos los días, y hacían muecas con cada bocado. Si alguien más quiere jugar a ser la mamá perfecta ahora, que la deje. Su voz era tan suave que me hizo sentir incómodo.
Mamá, ¿estás bien? Se agachó y acarició al gatito acurrucado en su regazo. Antes me equivocaba. Ahora que nadie me pide nada, por fin puedo intentar lo que quiero. Como hoy, quiero aprender a hacer un postre francés. Se levantó, fue a la cocina, sirvió leche y empezó a sacar todo tipo de ingredientes del armario. La observé moverse por la cocina, precisa y elegante, y me di cuenta, no estaba huyendo de su pasado. Finalmente estaba aprendiendo a vivir. Pero Bart claramente no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. La noche siguiente, Bobby llamó. Su tono era cortante y agitado. Fay, no puedes irte así como así. Papá no cocina, la nevera está vacía. Me apoyé en el marco de la puerta, mirando a mi madre en el sofá con el gato en su regazo, comiendo tranquilamente rodajas de manzana seca mientras veía un programa de cocina. Sosteniendo el teléfono, dije en voz baja, ¿no tienes a Marta? Pensé que cocinaba mejor que mamá. Silencio. Entonces, clic. La llamada terminó. Creo que ese fue el momento en que se dieron cuenta. En realidad no íbamos a regresar. Para la cuarta semana después de dejar la casa de mi padre, la vida con mamá había encontrado su ritmo. Cada mañana, preparaba puré casero de comida para gatos para el gatito. Al mediodía, veía tutoriales de cocina y experimentaba con nuevas recetas. Por la noche, se acurrucaba en el sofá tejiendo una bufanda para mí, mirando de vez en cuando el mar por la ventana. Me di cuenta de que por fin empezaba a relajarse de verdad. Pero no todos se dirigían hacia la luz. Una tarde, durante mi hora de almuerzo, mientras terminaba el borrador de una presentación en el salón de la oficina, mi teléfono se iluminó con una notificación: Nueva vida familiar, almohadilla bendecida almohadilla. Era un vídeo de Bobby. Estaba parado afuera del garaje de Marta, junto a un Tesla plateado que brillaba a la luz del sol, con un gran lazo rojo atado al capó. Mostró las llaves a la cámara, sonriendo como un ganador de un concurso. Un saludo a papá por el regalo de Navidad adelantado. Nueva familia, nuevo impulso. El roast beef de Marta esta noche. ¡Qué ganas! Exageró las palabras papá y Marta, asegurándose de que le dieran más peso, y, por supuesto, me etiquetó. El pie de foto venía con un emoji de risa y llanto y, por si fuera poco, un emoji de gato. Me quedé mirando al gato de dibujos animados, rozando el borde de la pantalla con los dedos. El mensaje no podía ser más claro: ustedes dos tienen su gatito y sus cenas tranquilas. Nosotros tenemos autos, carne y risas. Cerré el vídeo sin responder. Esa noche, durante la cena, se lo conté a mi mamá. Estaba revolviendo su primer intento de estofado de pollo con arroz en una vieja olla de aluminio, raspando pedacitos del borde mientras yo hablaba. Nunca había publicado algo así, dije. Solía susurrarme todo el tiempo lo grasienta que estaba Marta, como actuaba como si estuviera en una telenovela barata. Ella se rió entre dientes. Quizás ahora crea que le toca protagonizar esa telenovela. La miré. ¿De verdad no estás enojada? Dejó la cuchara y se volvió hacia mí, con voz tranquila pero firme. ¿Enfadada? Claro que estoy enfadada. Pero si enfadarse le hiciera devolver el coche o le hiciera sentir remordimientos, le rompería esta olla en la cabeza ahora mismo. Me quedé en silencio por un momento. Ella continuó: ¿pero sabes qué importa más? Ya no quiero seguir enojada. Les di 30 años. Los próximos 30 días, 30 meses, son míos ahora. En ese momento, me di cuenta de que su arma más poderosa no era la ira. Era la calma, era la claridad. Al día siguiente, la llevé a abrir su primera cuenta bancaria oficial. En el mostrador, le temblaban ligeramente las manos mientras llenaba el formulario. La guié paso a paso, pero no dejaba de mirarla a la cara, sobre todo en el momento en que escribía su nombre. Parecía alguien que por fin se hacía dueño de su vida. Después, nos sentamos en una cafetería junto al banco. Ella pidió un café con leche de vainilla y le dio un sorbo con cuidado. Este café de $5, dijo, nunca me había permitido comprarlo. Pero ahora tengo mi propia cuenta. Puedo. Sonreí.
¿Y ese dinero en tu cuenta? Te lo ganaste, cortando el césped a la vez. Nadie te dice qué hacer con él. Ella asintió. En ese momento, parecía una conductora novel agarrando su licencia por primera vez, nerviosa, emocionada, pero radiante. Pero antes de que nuestra nueva vida realmente pudiera despegar, la vieja nos dio una palmadita en el hombro. Esa tarde, recibí un correo electrónico de Bobby. Adjunto había una carta escaneada, firmada por mi padre, Bart. Esta propiedad se compró por separado antes del matrimonio. No forma parte de su patrimonio conyugal. Si quiere volver, mejor que se olvide del dinero. Junto con ello había una fotocopia de la escritura, con una línea subrayada en tinta roja. Propietario, Bart Miller. En el cuerpo del correo electrónico, Bobby había escrito: Fay, sé que las cosas pueden estar difíciles para ti y para mamá ahora mismo. Papá dijo que si se toman un tiempo para pensarlo, quizás volver a casa no esté descartado. Es fácil irse enojado, pero es inteligente conocer tus límites. Esa casa sigue siendo el lugar al que pertenecen. Cortés. Tranquilizador. Al menos en apariencia. Como si estuviera haciendo una audición para el papel de mediador familiar. Pero en el fondo, la misma petulancia de siempre: no importa lo lejos que llegues, el poder sigue siendo nuestro. Casi me río. ¿Disculpas? ¿De verdad se cree un monarca? Le reenvié el correo a mamá. Lo leyó una vez, no dijo nada y dejó el teléfono a un lado. Luego entró silenciosamente en su habitación. Unos minutos después, regresó con un viejo álbum de fotografías. Lo puso delante de mí y lo abrió por la primera página, una foto de ella a los 22 años, con un traje rosa pálido, actuando en el Festival de Música de la ciudad. Estaba en el escenario, con los ojos brillantes como estrellas. Ella dijo: ese año, él se sentó en la primera fila y dijo: si te casas conmigo, nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Hizo una pausa y luego me miró con una claridad que cortó el aire entre nosotros. Ahora sé lo que quiso decir: lo que sea que quieras, yo decidiré si lo consigues. Asentí. Es hora de hablar con un abogado. Cuando salimos del despacho de abogados, el cielo ya había oscurecido. Mamá estaba de pie en el balcón, con una copia impresa en las manos, su nombre completo arriba, seguido de los detalles preliminares de su solicitud de divorcio. La miró fijamente un buen rato y luego dijo en voz baja: ¿sabes, Fay? Es la primera vez en más de 20 años que escribo solo mi nombre en un documento oficial. No dije nada. Simplemente me puse a su lado y me quedé en silencio. Ninguno de los dos mencionó el correo electrónico de Bart y Bobby. Esa amenaza de «no tienes cabida fuera de esta familia» hacía tiempo que había dejado de ser aterradora. Se había convertido en algo más, una confirmación. Confirmación de que ya no pertenecíamos a esa casa. A la mañana siguiente, mamá se levantó antes que yo. Llevaba una camisa azul claro y estaba friendo huevos en la cocina, tarareando suavemente. La melodía era suave pero tierna. ¿Qué canción es esa?, pregunté. Sonrió, un poco tímida. Algo que solía tocar cuando daba clases de piano. Creo que es el comienzo de Claro de Luna. Entonces hizo una pausa, como si recordara algo. ¿Recuerdas esa vieja funda de teclado de la mudanza? ¿Sigue en el armario del balcón? Asentí y lo saqué del estante inferior. Dentro había un teclado eléctrico portátil, desgastado por el tiempo, pero pulido hasta brillar. Tu padre me obligó a regalar el piano de verdad, dijo, rozando suavemente una tecla. Pero no podía soltar este. Lo tuve escondido encima del armario todos estos años. Esa tarde, se sentó y comenzó a tocar. Sus dedos estaban un poco oxidados, pero la melodía se suavizó rápidamente. Su espalda se enderezó. Su mirada se agudizó. Sus manos se movían como si recordaran un idioma que alguna vez había hablado con fluidez. Me senté en el sofá, simplemente observando cómo su luz regresaba. Ella no estaba recordando. Estaba reclamando. A partir de ese día, practicaba 1 hora cada mañana. Por sugerencia mía,
empezó a grabar vídeos cortos de piano y a subirlos a Internet. Por las tardes, aprendía por su cuenta a grabar, editar y publicar vídeos. Incluso le encontré una oportunidad de voluntariado en una biblioteca local, un pequeño trabajo comunitario donde podía tocar música suave de fondo para los lectores todos los viernes por la tarde. En su primer día, estaba tan nerviosa que tenía las palmas de las manos empapadas, que casi volcó la partitura. Pero en cuanto se sentó frente al piano vertical de segunda mano y puso los dedos sobre las teclas, la incertidumbre se desvaneció. Ella eligió Mon River. La música salía de los altavoces como el comienzo de un sueño. Una madre soltera que pasaba por allí se detuvo y le susurró a su hija: «Mi mamá solía poner esto cuando era pequeña. Hace años que no lo oigo». Un hombre con boina pasó una página de su libro, hizo una pausa y volvió a leerlo. Quizás la canción lo había detenido a mitad de su reflexión. La filmé desde la esquina y subí el clip a su nuevo canal con el título: «Mi mamá reencuentra su música después de 20 años». Para nuestra sorpresa, recibió más de 600 me gusta en una semana. Uno de los comentarios más populares decía: «Este río lunar está impregnado de tiempo. Se puede sentir la vida en él». Cuando leyó los comentarios se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sabes», dijo, «cuando daba clases, lo que más me asustaba era no tener alumnos. Era tocar delante de alguien que dijera: ¿qué tiene de especial? Pero ahora, me doy cuenta de que tener a alguien que te escuche y te valore es una felicidad extraordinaria». Asentí. Esa noche, tocó más tiempo de lo habitual. Su última pieza fue su favorita: «Qué mundo tan maravilloso». Mientras terminaba los últimos compases, «sí», piensó, «qué mundo tan maravilloso», sus dedos se detuvieron en las teclas. Luego susurró: «Creo que estoy lista para presentar el papeleo esta semana». La miré. Sus ojos estaban tranquilos. «¿Estás seguro?». Ella asintió. «Siempre pensé que no podría vivir sin esa casa. Ahora lo sé, debería haberla dejado hace mucho tiempo». Sonreí. «Entonces supongo que es hora de prepararnos para una hermosa pelea». El día que mamá presentó los papeles del divorcio era un lunes brillante y claro. La luz del sol se filtraba por el pequeño balcón de nuestro apartamento, donde el gato dormitaba perezosamente junto a la ventana. Bess, sentada a la mesa redonda con un cardigan gris claro, revisaba con atención los documentos legales que había impreso. Su expresión era neutra, pero lo noté, sus hombros estaban más erguidos que en meses. Cuando firmó con su nombre, hizo una pausa por un segundo. «Ni siquiera puedo recordar la última vez que tomé una decisión completamente por mi cuenta», dijo con una suave sonrisa. «Bueno, esto cuenta», respondí con suavidad. Ese día, iniciamos oficialmente el proceso legal. Mi amiga Elena, una abogada perspicaz y sensata, se hizo cargo del caso. Nos miró directamente a los ojos y dijo: «No solo se están divorciando, sino que están recuperando todo lo que le arrebataron». Prometió investigar cada pista, rastrear cada activo y construir un caso que no solo se pudiera ganar, sino que fuera imposible de ignorar. Pero antes de que pudiéramos enviar la carta de demanda formal, una llamada telefónica echó todo a perder. Era Bobby. Parecía presa del pánico. «¿Por qué no has vuelto todavía? Papá está en el hospital, ¿no lo sabías?». Llegué a urgencias lo más rápido que pude. Me dijeron que era un AIT, accidente isquémico transitorio. Un mini accidente cerebrovascular, leve, pero lo suficientemente grave como para causar estragos. Mientras llenaba formularios en la enfermería, vi a Bobby desplomado en un rincón, revisando su teléfono y pateando rítmicamente la pata de la silla. En cuanto me vio, se levantó de un salto y siseó: «Lo has estado estresando. Está viejo, no aguanta esto. Ambos tienen que volver a casa». «Ya». Lo miré fijamente. «¿Quieres decir que quieres que mi madre vuelva y lo cuide? ¿O crees que enfermarse de repente borra 3 décadas de lo que le hizo?». Él se estremeció. No respondió. Luego soltó algo que me dejó sin aliento por un momento. «Mamá fue quien nos abandonó. Ella es quien debería hacerse cargo de todo esto». Casi me río. «Mi hermano pequeño»,
que vivía gratis en casa de Marta y presumía en internet de Teslas y cordero asado, ¿era de repente la brújula moral? A estas alturas, toda tu familia bien podría tallarle una estatua a Marta, dije en voz baja, pero con determinación. ¿Y ahora de repente recuerdas que mi madre existe? Un poco tarde, ¿no crees? Se giró sin decir palabra y caminó de regreso hacia la sala de emergencias. No le conté todo a mamá. Solo le dije, papá está en el hospital. No es tan grave. Ella asintió. Tranquila como siempre. A la mañana siguiente, me sorprendió con una pregunta. Si me rindiera ahora, si no me divorciara, ¿crees que la gente diría que soy amable, indulgente? Algo en mi pecho se apretó. Hizo una pausa y luego continuó, de joven, creía que ser una buena esposa o una buena madre era la única manera de ser importante. Pero cuanto más intentaba ser quien todos querían que fuera, más desaparecía. Se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida en el teclado junto a la ventana. Después de aquella actuación en la biblioteca, una mujer dejó un comentario en mi vídeo. Dijo que solía sentarse con su hijo en las clases de piano. Él lo odiaba, pero ella siempre soñó con tocar. Cuando me oyó tocar Mon River, dijo que le recordaba a la niña que era. Sonreí. ¿Así que resucitaste la juventud perdida de una madre? Ella le devolvió la sonrisa. Ahora quiero reclamar el mío. Sabía que ella había vacilado, pero también sabía que ese momento la había hecho más firme que nunca. Programamos otra reunión con Elena para pasar a la siguiente fase. Elena nos aconsejó recopilar evidencia clave, centrándonos en 2 áreas. El primero, apropiación indebida de bienes conyugales. Bard había utilizado fondos conjuntos para comprar artículos caros para Marta, un automóvil, joyas, electrodomésticos y más. Y luego, la ruptura matrimonial y el control psicológico, incluyendo coerción financiera, restricciones en el estilo de vida y un patrón persistente de negligencia emocional. Ayudé a mamá a revisar registros viejos y extractos de tarjetas de crédito. Encontramos facturas de cuentas conjuntas con compras grandes, algunas realizadas sin que ella estuviera presente. También desenterramos capturas de pantalla de los primeros correos electrónicos que Bard le había escrito a Marta. El lenguaje era íntimo y las fechas coincidían inquietantemente con los gastos familiares que siempre habían desaparecido misteriosamente. Elena revisó los documentos y asintió. Tenemos más que suficiente. Me volví hacia mamá. ¿Estás lista? Respiró hondo. Esto no es una batalla, es una despedida. De la versión de mí que se quedó. Esa noche, después de cenar, tocó Bridge Over Troubled Water. Mientras sus dedos flotaban sobre las teclas, se volvió hacia mí con una sonrisa. Serías un puente para mí, ¿verdad? Cuando lo necesite. Sonreí. Siempre. Ella asintió. Yo también quiero ser así. Al verla tocar, sentí un cambio, como si un recuerdo de la infancia volviera a despertar. Ahí estaba de nuevo, la mujer callada y testaruda de mis primeros años. La que siempre había tenido música dentro, pero nunca el espacio para expresarla. Ahora por fin estaba jugando solo para ella misma. Nunca olvidaré el clima de esa mañana, frío, pero radiante. Como una hoja en blanco, nítida e intacta, esperando a que alguien escribiera el final. El juzgado estaba inusualmente silencioso. Bess estaba sentada junto a la mesa del demandante, vestida con su abrigo de lana beige, con el cabello recogido a la perfección y una expresión serena. Apenas llevaba maquillaje, salvo un suave tono rosa palo en los labios, tranquila, resiliente y silenciosamente resuelta. Me senté detrás de ella, con las palmas húmedas, pero no dije ni una palabra. No quería distraerla. Bard llegó con un traje gris oscuro y expresión sombría. Lo acompañaba su abogado, mordaz, experimentado y, sin duda, caro. Bobby no acudió. Marta tampoco. Bard se quedó solo, como un general que no trajo suficientes soldados, pero que se negaba a admitir que ya había perdido la guerra. La jueza era una mujer de unos 60 años, con gafas sin montura. Su voz era mesurada y su tono firme. La audiencia comenzó con la defensa. El abogado de Bard comenzó con seguridad.
Este matrimonio duró más de 3 décadas. Sin embargo, los bienes en cuestión se adquirieron, en gran parte, a nombre del demandado. El demandante, al no tener ingresos significativos, no contribuyó directamente a los ingresos del hogar. Por lo tanto, este no es un caso de restitución financiera. Podía oír el rechinar de mis propios dientes. Luego fue nuestro turno. Elena se mantuvo tranquila y comenzó a presentar pruebas ante el tribunal, transacciones de cuentas conjuntas utilizadas para gastos no domésticos, recibos de joyas de gran valor y un contrato de compraventa de vehículos. La mayoría de las transacciones databan de periodos en los que Bess no estaba presente, lo cual era comprobable. Estos no son gastos rutinarios, dijo Elena. Representan regalos repetidos y de alto valor a un tercero, lo que viola el deber fiduciario dentro de una relación matrimonial. Bart frunció el ceño, susurrándole a su abogado y moviéndose incómodo en su asiento. Pero no fueron los recibos los que silenciaron la sala. Fue la declaración personal de Bess. El juez se volvió hacia ella. Señora Bess Miller, ¿le gustaría hacer una declaración personal sobre el matrimonio? Ella asintió suavemente y caminó hacia el estrado. No miró a nadie. Tenía la mirada fija al frente, fija en un punto invisible en la distancia, como si contara una historia que había ensayado 1000 veces, y esta era la primera vez que alguien la escuchaba de verdad. Su voz tembló ligeramente pero se mantuvo firme. Todavía daba clases de piano cuando nos casamos. Tenía un pequeño estudio. Casi todas las tardes tocaba Clair de Lune, solo para mí. Solía decir, cásate conmigo y no volverás a preocuparte por el dinero. Pero al año siguiente, me dijo que vendiera el piano. Dijo que no había espacio para él. Ella hizo una pausa e inhaló profundamente. Después de eso, dejé mi trabajo a petición suya. Crié a nuestros hijos. Cocinaba 3 comidas al día. Lavaba, limpiaba, cuidaba la casa. Cada centavo que gastaba, tenía que pedírselo primero. Me dijo que no sabía administrar el dinero, así que dejé de intentarlo. Me dijo que no debería tener muchos amigos, así que dejé de salir. Pensé que guardar silencio significaba mantener el matrimonio intacto. Pensé que si me portaba bien, me tratarían con respeto. Esbozó una sonrisa seca, no amarga, sino cansada. Me equivoqué. Nunca me vio como socia. Era cocinera, criada, enfermera. A veces pienso que valoraba más su coche que a mí. Su voz se estabilizó. En mi 60º cumpleaños, echó al gatito que me regaló mi hija. Dijo, si quieres un gato, no puedes vivir en esta casa. Fue entonces cuando me di cuenta, 30 años de devoción no me dieron derecho ni siquiera a tener un animalito que pudiera llamar mío. La sala del tribunal estaba en silencio. Entonces se volvió hacia el juez. Su voz resonó clara y firme. No estoy aquí para negociar. Pido justicia. Le di a esta familia casi 40 años. Solo quiero que me devuelvan los ladrillos que ayudé a poner. El juez asintió y le pidió que volviera a su asiento. Detrás de nosotros, pude escuchar a alguien sollozando silenciosamente en la galería. Bart permaneció impasible. Su abogado se puso de pie y replicó con calma y precisión, el demandante no aportó ingresos, pero disfrutó de 30 años de estabilidad matrimonial. No existe ningún daño económico mensurable que justifique una indemnización. Elena se levantó sin dudarlo. Hemos aportado pruebas suficientes que demuestran que la demandante estuvo sujeta a un control financiero y emocional constante. No se trata de dividir bienes, sino de compensar a una mujer por la vida que le arrebataron. El juez bajó la mirada, hojeando el expediente. Siguió una larga pausa. Luego levantó la mirada y su tono era mesurado pero firme. El tribunal apoya la demanda del demandante. Se disuelve el matrimonio. Los bienes en cuestión serán reevaluados y divididos equitativamente. Además, dadas las décadas de trabajo no remunerado y privación financiera del demandante, se condena al demandado a pagar una indemnización única por daños emocionales de $35.000. A mi lado, oí a mi madre exhalar, largo y suave. El sonido de la liberación.
Al salir del juzgado, sus pasos eran más ligeros que nunca. La luz del sol le daba en el rostro y, por primera vez en años, parecía más joven. Fay, se giró hacia mí de repente con los ojos brillantes. ¿Sabes lo que significa el día de hoy para mí? Sonreí. Ganaste. Ella negó con la cabeza. Finalmente salí de su mundo, para siempre. Ese fin de semana, después de que se conociera la sentencia de divorcio, llegamos tarde a casa. Bess dobló cuidadosamente la orden judicial y la guardó en el forro de su caja roja. Luego se quedó de pie en medio de la sala, observándolo todo como si realmente lo viera por primera vez. Las cortinas eran las que había arreglado a mano. La mesa estaba cubierta con un mantel a cuadros azules y blancos que había encontrado en un mercadillo. Una colcha de retazos que había cosido hacía 6 meses cubría el sofá. Ella dejó escapar un suspiro silencioso. Bueno, dijo en voz baja, supongo que ahora es mi turno, empezar a elegir cómo vivir. Al día siguiente, me llevó a un pequeño edificio de apartamentos en el lado oeste de la ciudad. 3 pisos, fachada de color amarillo pálido, con una pequeña terraza orientada al sur en el último piso. Bess sacó una llave del bolsillo de su abrigo y la metió en la cerradura con un clic pausado. Este va a ser mi estudio, dijo con una sonrisa. Pagué 6 meses de alquiler. El dueño es un encanto, me dijo que si toco una vez al mes en el centro comunitario, incluso me hará un descuento. Dentro, estaba vacío, pero luminoso. Enchufes en las esquinas, un rincón perfecto junto a la ventana para su teclado. Sus ojos brillaban. Esa noche, extendimos una manta de picnic en el suelo y comimos comida para llevar. Se metió una patata frita en la boca y dijo, ¿sabes con qué siempre he soñado? Solo una vez, quería enseñarle a alguien a tocar una canción que me encanta, no solo lo que dice el libro de texto. Ahora puedes, dije. Ella asintió. Fay, de verdad que la libertad tiene un sabor. Mordí un trozo de pizza. ¿A qué sabe? Ella sonrió. Ketchup y sal. En las semanas siguientes, lanzamos lo que en broma llamamos el proyecto Cambiar el nombre de mamá. La ayudé a registrar una licencia comercial y a crear un canal de YouTube llamado Granny's Kiss. Cada semana, subía una breve presentación de piano, a veces con una anécdota de su vida o una dulce respuesta a un comentario. Una amiga de la universidad diseñó su logotipo y su pancarta. Contactamos con su vieja amiga Debbie, voluntaria del teatro comunitario, para que nos ayudara con la difusión local. Imprimimos docenas de folletos y los dejamos en la biblioteca, en un centro para personas mayores, en cafés locales e incluso en una clínica veterinaria. Pronto se programó su primer evento, una tarde de historias y canciones, en su estudio, donde enseñaría a 10 vecinos una melodía sencilla y compartiría un recuerdo de su pasado. Susan, nuestra antigua vecina de 70 años, que rara vez salía de casa, apareció en la primera sesión con sándwiches y galletas caseras. Tras escuchar a Bess contar cómo aprendió en secreto las octavas de la mano izquierda mientras cocinaba la cena, Susan le dio una palmadita en la mano y dijo, me encantaba bailar, lo dejé después de casarme. Me hiciste darme cuenta de que aún no he terminado. Al finalizar la sesión la sala estalló en aplausos. De pie junto a su teclado, Bess se giró hacia mí, casi incrédula. ¿Crees que realmente les gustó? Sonreí. Mamá, tus historias son mejores que cualquier presentación de PowerPoint que haya hecho. ¿Y tú, juego? Ni me hables. Se sonrojó, como una niña que acaba de descubrir que había aprobado bien su primer examen. Mientras tanto, empezaron a correr rumores sobre Bart. Tras la audiencia, supuestamente se enfurruñó. Marta, antes tan presumida, empezó a distanciarse. Había asumido que Bess se iría sin nada, pero tras el fallo, Bart no solo tuvo que pagar el acuerdo, sino que también tuvo que vender parte de sus bienes para cubrirlo. Entonces Bobby me envió un mensaje de texto. Marta ha estado muy ocupada últimamente. Dejó de invitarnos a cenar. Y el pago de papá arruinó mis planes de negocio. Dijo que ya no podía ayudar. No respondí. Me envió un segundo mensaje. Lo bloqueé. Sin culpa. Esta vez no. 2 meses después,
Bess fue invitada a actuar en un programa de radio local. Interpretó Tienes un amigo y habló sobre cómo, tras su divorcio, el apoyo de su hija y sus amigos la ayudó a encontrar su camino de regreso a los escenarios. Cuando terminó, el presentador se acercó y dijo: Bess, tu historia es justo lo que este programa trata, porque envejecer no es el final. Es el comienzo de algo nuevo. Ella rió modestamente, pero yo sabía que lo había oído. Y lo había creído. Esa noche, al llegar a casa, encontramos el buzón lleno de tarjetas de agradecimiento. Todas de vecinos que habían asistido a sus talleres de cuentos para piano. Uno dijo: me recordaste a mi abuela cantando en la cocina. Otra lectura: me hiciste creer que no es demasiado tarde para empezar de nuevo a los 60. Y una nota anónima decía: no borraste el pasado. Lo hiciste brillar de nuevo. Nos sentamos juntas a leerlas una por una. Ella sostuvo al gato en su regazo, apretó una tarjeta contra su pecho y susurró: creo que por fin no le tengo miedo a envejecer. La miré. Mamá, así como estás ahora, ¿a quién se le ocurriría llamarte vieja? Ella se rió, y las arrugas en las comisuras de sus ojos florecieron como una flor a plena luz. Esta primavera fue inusualmente cálida. La luz del sol se filtraba por la rendija de las cortinas, derramándose sobre las teclas del piano como una dulce invitación. Y por primera vez en su vida, mi madre recibió una invitación que jamás se había atrevido a imaginar. Una cadena de televisión local se puso en contacto con ella con una propuesta. Estaban produciendo una docuserie titulada Beginning Over y querían presentarla. El productor la llamó directamente. Queremos contar una historia sobre subirse al escenario después de los 60. Fuiste la primera persona que me vino a la mente. La observé mientras atendía la llamada, con expresión atónita, como si la idea en sí no acabara de entenderse. Cuando colgó, se volvió hacia mí lentamente. Dijeron que querían pagarme para actuar y filmar un cortometraje documental. No pude contener una sonrisa. ¿Qué te parece cerrar el círculo? El escenario al que te obligaron a renunciar ahora te llama de vuelta, con un foco. Ella se rió, pero era el tipo de risa que llevaba algo tácito debajo, algo luminoso y salvaje. ¿Qué me pongo? ¿Me rizo el pelo? ¿Me compro zapatos nuevos? Ella comenzó a garabatear notas en papel como una estudiante emocionada preparándose para la graduación. Lista de repertorio. Palabras de apertura. Preferencias de iluminación. Ubicación del teleprompter. Alquilamos un pequeño teatro local, solo 100 butacas, pero con sonido e iluminación profesionales. Reuní a mis amigos para promocionarlo. Debbie trajo a sus compañeros de teatro para que nos ayudaran a organizar las butacas. Varios vecinos de su grupo de narradores de cuentos con piano diseñaron programas a mano. La portada tenía una foto de Bess, con un titular llamativo. Tiene 60 años y está encontrando su voz. Este no es su final, es su debut. El día que llegó el equipo de televisión para filmar el ensayo, Bess se probó 2 atuendos diferentes. No dejaba de mirarse al espejo. ¿Es demasiado bajo este escote? ¿Es demasiado llamativo este color? ¿Las pianistas de concierto de verdad siguen usando togas negras? Apoyé mis manos sobre sus hombros. No eres una versión de nadie más. Eres el original. Usarán lo que tú uses. Ella hizo una pausa, sorprendida. Luego asintió. Entonces me pondré el vestido verde esmeralda que me cosí yo misma. El que compré con mi primer sueldo después del divorcio. En el ensayo, abrió con «Tienes un amigo». El camarógrafo filmó por encima de su hombro mientras la luz del sol se reflejaba en sus dedos. La imagen en el monitor era suave y dorada. Me quedé de pie al borde de la habitación, observando, con los ojos empañados. Para cuando faltaba una semana para la función, las entradas ya estaban agotadas. El centro comunitario incluso añadió una nueva clase de piano para principiantes, exclusivamente para mujeres mayores de 50 años. Ellos han dicho. Su historia se siente como la nuestra. Queremos oírla tocar. Queremos oírla hablar. La noche antes de la función, mamá y yo nos sentamos juntas entre bastidores.
Ella estaba sentada al piano, con las manos apoyadas en las teclas, pero sin tocar, casi le susurraba. Quiero añadir una canción más, dijo suavemente. ¿Qué canción? Ella miró hacia arriba. Ambos lados ahora. Y los supe. Los supe inmediatamente. Joni Mitchell había escrito en 1969, una canción sobre mirar atrás a la vida, el amor y la pérdida, y darse cuenta de que, realmente no conozco la vida en absoluto. Solía pensar que el amor significaba sacrificio, susurró. Que ser una buena esposa significaba callar. Pero ahora, sé que la vida no se trata de aguantar. Se trata de elegir. Tomé su mano. Entonces mañana, elígete tú. A la tarde siguiente, el teatro estaba abarrotado. Ni una sola butaca vacía. Las luces se atenuaron. Bess subió al escenario. La sala contuvo la respiración. Sonrió al micrófono y comenzó. Mucha gente me pregunta, ¿es a los 60 demasiado tarde para empezar de nuevo? Quiero decirte, no lo es. Tu vida no comienza cuando los demás te aprueban, comienza en el momento en que dejas de comprometer quién eres. Hoy, la primera canción que tocaré será la que me encantaba enseñar a mis alumnos, hace más de 40 años. Ella se sentó. Sus dedos cayeron. Río de la luna. La melodía recorrió la habitación como un suspiro de un sueño olvidado. Luego llegó, tienes un amigo, y en ese momento vi madres e hijas apretándose las manos, viejas amigas apoyándose unas en otras, lágrimas silenciosas deslizándose por rostros sonrientes. A continuación, una melodía alegre y blues que ella misma había arreglado y la mitad de la sala empezó a aplaudir al ritmo. Una pieza tras otra, irradiaba. Su música despertaba todas las emociones del público como hilo de un carrete. Y luego, para la última canción, me miró directamente. Fay, dijo por el micrófono, gracias. El mayor regalo de mi vida ha sido tenerte como hija. Has sido mi roca, mi espejo, mi amigo, y la música más profunda que he tocado jamás. Ella colocó sus manos sobre las teclas. Filas y flujos de cabello de ángel. Ambos lados ahora comenzaron, delicados como el encaje. Algunos lloraron. Algunos extendieron la mano para tocar a los que estaban a su lado. Algunos ampliamente cerraron los ojos y escucharon como si les estuvieran contando un secreto que solo la música podía explicar. Me senté en la primera fila, abrazando al gato, ahora sano, que habíamos rescatado juntos. Descansaba plácidamente en mi regazo, como si él también lo comprendiera. Cuando la última nota quedó en el aire, la sala estalló en una ovación de pie que duró medio minuto. Ella se puso de pie, hizo una profunda reverencia y se llevó la mano al corazón. Y yo sabía que ese arco no era solo para el público. Fue una despedida. No para nosotros. Pero al mundo que la había mantenido en silencio durante tanto tiempo. A la jaula. Hacia el compromiso. Era su manera de decir adiós. Esa noche, después de la actuación, las luces tras el escenario aún brillaban suavemente. Flores, tarjetas y Polaroids llenaban la mesa como confeti después de una celebración. Bess se quitó el vestido verde y dejó escapar un suspiro, no profundo, sino profundo. No estoy cansada, dijo. Simplemente siento que, por fin he logrado algo. Al salir del teatro, el aire nocturno era suave, las estrellas, tímidas pero presentes. Acunaba al gato en sus brazos, como si estuviera sosteniendo todos los pedazos dispersos de su vida, ahora reconstruidos por sus propias manos. A la mañana siguiente, volvimos a la rutina, ordenamos el estudio para su clase semanal de piano. El buzón estaba lleno de nuevo, tarjetas de alumnos, agradecimientos de desconocidos y un sobre especial, una invitación oficial de la cadena de televisión. Querían convertir Las llaves de la abuelita en una serie trimestral. Le ofrecieron ser la presentadora de un nuevo segmento sobre la comunidad. Cada mes, entrevistaría a otra mujer que había reiniciado su vida después de los 60. Ella leyó la carta y sonrió. Antes escuchaba las historias de los demás, dijo. Parece que ahora me toca a mí hacer las preguntas. Y así, las historias del pasado, las de ella, las nuestras, encontraron su final.
2 semanas después, llegó una carta certificada. Era de Bobby. La nota fue breve. Papá no está bien. El médico dice que necesita atención médica continua. Quería contactarlo, pero no sabía qué decir. En la parte inferior, en letra más pequeña. Marta vació su última cuenta bancaria el mes pasado. Aquella figura orgullosa e imponente, que una vez pensó que era demasiado grande para caer, ahora estaba sola, sin espejo en el que admirarse ni foco que protegiera su colapso. Le entregué la carta a mamá. Lo leyó en silencio, se sentó junto a la ventana durante unos minutos, luego lo dobló cuidadosamente y lo tiró a la basura. Hace mucho tiempo que no forma parte de mi vida, dijo simplemente. Sin rabia. Sin resentimiento. Solo una paz limpia y decidida. Bobby, nos enteramos después, se había mudado a un apartamento subsidiado al otro lado de la ciudad. El Tesla del que una vez presumió se vendió con pérdidas para cubrir el préstamo. Me envió un mensaje de voz. Nunca lo abrí. Lo borré sin dudarlo. Esta vez, no había culpa. Ninguna duda. Mamá nunca volvió a mencionarlos. Su vida se había vuelto demasiado plena como para darle espacio a los fantasmas. Cada mañana, antes del brunch, revisaba sus mensajes y respondía a la avalancha de comentarios. A las 3 en punto, su círculo de piano lento se reunía en el estudio, 10 estudiantes a la vez, sesiones de 3 semanas, con la agenda llena hasta fin de año. Se había convertido en una especie de celebridad local. En la celebración del Día de la Tercera Edad de la ciudad, ella fue la artista principal. El centro comunitario la instaló en un atrio soleado, con los dedos bailando sobre las teclas bajo una pancarta que decía: La reinvención no es solo para los jóvenes. A los 60, puedes comenzar tu capítulo más brillante hasta ahora. Me acostumbré a sacarla y pasar 10 minutos extra ayudándola a posar para fotos con los fans. Ella bromeó: tienes que comprarme un abrigo nuevo. Este ya ha salido en cámara demasiadas veces. Ese año, insistió en planificar su propio cumpleaños. Alquiló el salón multiusos del teatro e invitó a todos, antiguos vecinos, antiguos alumnos, voluntarios del centro comunitario e incluso a las 10 mujeres originales de su primer círculo de historias de piano. Le pregunté: ¿qué quieres hacer? Ella sonrió. Esta vez, no quiero solo tocar música. Quiero contar una historia. Esa noche, ella estaba en el centro del escenario con su vestido verde. Sin piano. Solo un micrófono. Les contó sobre aquella noche de invierno, sobre el gato, sobre cómo la echaron de su propia casa. Sobre la caja roja y los dólares arrugados. Sobre el temblor en la ventanilla del banco al abrir su primera cuenta individual. Luego me miró, sentada en la primera fila, y dijo: Durante mucho tiempo pensé que no tenía un nombre. Yo era la mamá de Bobby, la esposa de Bart, la señora de la cocina. Creí que era un mueble, un cucharón en una casa ajena. Pero este año, finalmente recordé. Mi nombre es Bess. No soy un papel secundario. No soy una ocurrencia de último momento. Yo, soy yo. Se me nublaron los ojos. Ni siquiera pude levantarme para aplaudir. Entonces ella sonrió a través de las luces y encontró mi rostro nuevamente. Y tú, mi querida hija, Fay, estuviste presente cuando recuperé ese nombre. Eres mi testigo. Mi fuerza. Mi amiga. Mi melodía más clara. La sala retumbó en aplausos. Después del espectáculo, subí al gato al escenario. Ya no era el gatito frágil y tembloroso de la noche nevada, era un superviviente. Como nosotros. Le entregué el gato. Ella lo sostuvo cerca y se acercó al micrófono. Ella sonrió y luego dijo, suavemente, pero con seguridad: Este año fue la primera vez que viví de verdad.